Hola, mi nombre es Alexandra Marín y voy a hablarles sobre lo aprendido en nuestro curso de Comunicación, Cultura y Educación. La cultura es un proceso propio de algún país o de un grupo social dado al estilo de vida de ellos. Es generada de generación en generación, demostrando aquellas expresiones de gran significado para un grupo social. De esta forma es que al pasar los años la cultura sigue viva y sigue generándose en cada generación sin importar el tiempo que ha pasado. Es increíble cómo es que la cultura ha ido cambiando, pero a la vez ha permanecido en cada generación, entre las familias, cómo es que sigue intacta, cambia, pero no es un cambio grande, no es un cambio radical, en realidad es como una evolución de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Me gustaría hablarles también sobre los aspectos semióticos de la cultura, pero para poder hablar de esto hay que conocer el significado de la palabra semiótico. Habla sobre el significado, la interpretación y la producción del sentido, de cómo es lo que se va a estudiar y cómo es que la cultura que se estudia no se hace en su totalidad, sino que a lo largo del tiempo, como no es algo que pasa genéticamente, sino de generación en generación, va a ir cambiando y va variando de acuerdo a la sociedad. La cultura va a ser como una estructura alrededor del hombre que va a hacer posible la relación entre los hombres, dando creencias a sus normas, sus valores, su conducta, y así es como la cultura se encuentra en todas las cosas que hacemos. La cultura mexicana en la era global, en la actualidad la globalidad ha tenido una serie de ventajas y desventajas hacia nuestro país. Principalmente de esta forma es que se ha visto afectada la cultura, ya que pues al haber un gran desarrollo del mercado entre otros países, no solo se genera una conexión económica, sino que también una social y cultural. Y de esta forma es que nuestro país poco a poco ha ido adoptando parte de la cultura de otros países, tradiciones, costumbres, que son parte de otras culturas y que nos hemos ido apropiando de ellas, ya que pues hay un mayor acceso a información que va a permitir estar enterados de lo que pasa en otras partes del mundo, y a veces, aunque sea por más mínima cosa, va a ir cambiando y cambiando porque vamos viendo cosas que nos gustan de otras culturas e intentamos recrearlo con nuestra cultura. Se dio un favorecimiento a las relaciones entre los países y pues de esta forma es que se generó un intercambio cultural. Creo que como todo esto pues tiene sus desventajas, ya que como les decía, pues vamos a empezar a ver las apropiaciones culturales que generan cambio en lo que conocemos, y sin darnos cuenta estamos valorando y dándole más importancia a culturas que son diferentes a la nuestra en vez de ver las que están en nuestro país. Pues ya esto, como les digo, es una navaja de dos filos. Ya, aunque son mayores las desventajas que ha traído la globalización, pues en cuanto a cultura se refiere, creo que hemos llegado a un punto de modernización en la que nuestra cultura pues se ha ido transformando y evolucionando, pero no ha desaparecido por completo. Pero pues todo tiene su fin, así que hablaremos de la cultura efímera en la construcción social del sujeto. La cultura efímera nos habla de cómo es que todo tiene un fin, donde al descubrir nuevas cosas nosotros vamos a buscar el conseguirlas para tener el sentido de pertenencia, el sentir que al tener más y mejor podemos garantizar el correcto funcionamiento sin importar que en realidad no sea así. Al pensar en algo efímero, pensamos en el fin de algo, pensamos en, no sé, aparatos obsoletos, cosas que ya pasan de moda, siendo que también la cultura llega a ser efímera, ya que, como les decía, al ir apropiándonos de diferentes culturas, al ir cada vez abriendo nuestros horizontes a más y más cosas, es que vamos dejando de lado todas nuestras raíces, todo aquello que comenzó toda la cultura en México en este caso, y es así que pues todo cambia por completo. Y las culturas, costumbres, tradiciones no son una excepción, ya que cada vez se van dejando de lado, se les va restando importancia. Hablaremos ahora del sujeto social e identidad. El sujeto social es como si fuera un grupo de personas que van a compartir una identidad colectiva, que vamos a hablar, por ejemplo, un grupo de una comunidad que celebra cierta costumbre, cierta tradición,
un grupo de personas que van a tener esta identidad colectiva en la que se sienten identificados, en las que se sienten parte de, mientras que la identidad es algo más propio, es algo de nosotros mismos, más individual, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, el cómo nosotros nos expresamos en nuestra individualidad, no en tanto a la relación, es algo que construimos desde nuestras propias perspectivas, desde nuestras propias vivencias. En cuanto a esto, creo que la comunicación en el aula es muy importante, ya que seríamos una comunidad, somos parte de una sociedad, por así decirlo, en la que se generan ideas en conjunto, pero todos tenemos nuestra propia identidad y es de esta forma que se deben de hablar las cosas. Debe haber una comunicación correcta en la que se trate con respeto y tolerancia la diversidad de culturas, costumbres, tradiciones, de pensamientos que podemos encontrarnos. Y así, con un ambiente de una correcta comunicación, podremos generar un correcto desarrollo, y más ahora que hay una gran relación entre la cultura digital y la comunicación, siendo así que todos los medios de comunicación, todos los aparatos digitales y tecnológicos nos brindan información que antes no teníamos, nos brindan herramientas de comunicación que nos van a hacer un correcto desarrollo, que nos van a dar estas herramientas para poder mejorar, para poder crecer, para poder hacer diferentes aspectos de nuestra vida de una forma completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, generando cambios, generando una evolución en la sociedad como la conocemos, en sí, en nuestra comunidad, en nuestros grupos sociales. Porque sabemos cómo es que la web ha cambiado con el paso de los años. Al principio teníamos una muy corta información, un sistema operativo casi nulo, o sea, no era mucho lo que teníamos. Verdaderamente sabemos que la sociedad ha ido evolucionando junto con su tecnología. En estos momentos nosotros podemos con un clic comunicarnos a otro lado del mundo, podemos encontrar información en un segundo o incluso menos, millones de informaciones que debemos aprovechar de la mejor manera. Debemos de optimizar estos recursos que tenemos y buscar el provecho correcto para que nuestra sociedad solo genere avances y cambios positivos y no utilizarla de una manera que no es correcta. Viendo todo este gran resumen de esta materia, es que podemos darnos cuenta cómo es que la comunicación, la cultura y la educación están relacionadas de una manera que no nos habíamos imaginado, cómo es que a partir de la cultura que comienza hace millones de años, de acuerdo a la comunicación, se ha ido pasando de generación en generación, cómo es que nuestra educación nos ha enseñado tantas cosas que posiblemente no teníamos en cuenta. Y me sorprende que hemos visto cómo hemos sido educados conforme a las culturas, conforme a la tradición y costumbres que hay en nuestro país, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que muchas de las cosas no son como eran antes, que la cultura ha ido generando cambios a lo largo de estos años, cómo es que la comunicación, ya sea hasta con otros países, nos ha generado apropiarnos de culturas que no son las nuestras y de esta forma evolucionar, sea positiva o negativamente. Hemos cambiado, hemos tenido cambios significativos en lo que era antes a lo que es ahora. Verdaderamente esto es muy importante para nosotros como futuros docentes, ya que nosotros vamos a comunicar a nuestros alumnos cómo es que el paso de las generaciones han dado un cambio significativo a nuestra cultura, cómo es que a través de la comunicación es que se dieron todos estos cambios, cómo es que todo está conectado de una forma que no lo conocíamos y que nosotros vamos a generar ahora ese cambio, que nosotros somos ahora los que vamos a transmitir todo esto a nuevas generaciones. O sea, nosotros vamos a dar paso a siguientes costumbres, tradiciones que tal vez sean las mismas, pero tal vez también sean modificadas, así como lo fueron muchísimos años atrás. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.